Hola, buenas tardes. Voy a intentar en este video tutorial guiaros un poco por la parte teórica del examen, en concreto el tema 6, un tema que entra en la parte teórica del examen, ¿de acuerdo? Y un tema que, bueno, ha suscitado diferentes problemas, quejas, múltiples dudas por parte del alumnado, porque es un tema que sí que es verdad que en un principio dije que entraba para el examen y así va a ser, pero en el que evidentemente no hemos podido tratar en profundidad tanto las unidades 1 como las unidades 5 que entran en la parte teórica. De alguna manera o hemos hablado de ello o lo hemos plasmado en ejercicios, por lo tanto el alumno debe de poder tener la capacidad de estudiarla o de comprenderla, jamás memorizar, evidentemente. Esta unidad número 6 pues es más compleja porque evidentemente no la hemos abordado directamente, pues ni a través de ejercicios, ni hecho, pues la verdad, mención sobre los elementos de esta unidad. Voy a intentar, por encima, ver aquello más importante que yo sí que me gustaría que el alumnado supiera o adquiriera cierto conocimiento, evidentemente a nivel muy superficial. ¿Vale? Bien, fijaros que, bueno, leyendo un poco el índice, pues tenemos lo que son diagramas de comportamiento y dentro de los diagramas de comportamiento tenemos los diagramas de casos de uso, los diagramas de secuencia, colaboración, actividad, estados, ¿vale? Fijaros, los diagramas, como he comentado en algún ejercicio, los diagramas de clases nos muestran la parte estática del problema, es decir, todas aquellas clases cuyos atributos van a acabar convirtiéndose en campos de una tabla en una base de datos, gestionada pues, por uno de los múltiples gestores de bases de datos que hay, ¿de acuerdo? Pero no habíamos estudiado hasta ahora el sistema desde un punto de vista dinámico. Y es lo que hace esta unidad. Estudia el sistema desde un punto de vista dinámico, utilizando principalmente, ya os digo, los diagramas de casos de uso, los diagramas de secuencia, colaboración, etcétera, etcétera. Bien, vamos descendiendo por el PDF, de forma lo más rápido que puedo. Fijaros cómo a mí estos apuntes me gustan bastante porque lo cuenta todo como si fuera una historieta, ¿no? De un grupo, bueno, dos alumnos que en su día estudiaron el ciclo formativo de programación, y con el paso de los años pues se matriculan en un ciclo a distancia para poder actualizarse, ¿vale? Como tenían una serie de conocimientos previos y cómo los nuevos paradigmas de programación van avanzando, sobre todo orientados a la web, orientados a objetos, pues todo lo que es relacionado con el análisis de aplicaciones también cambia, sobre todo con la aparición de UML, en sus variantes de diagramas de clases, diagramas de casos de uso, etcétera, etcétera. Yo creo que esta parte, en un principio, la parte, digamos, de la historieta, aquello que está dentro de un recuadro azul, es bastante fácil de entender. Bueno, aquí están lo que son aquellos diagramas de comportamiento. Fijaros, un diagrama de clases nos da información estática, pero no dice nada acerca del comportamiento dinámico de los objetos que lo forman, ¿vale? Para incluir este tipo de información utilizaremos los diagramas de comportamiento, que como veis hay muchos. Los principales son los diagramas de casos de uso, ¿vale? Y los diagramas de actividad, ¿vale? De interacción, fijaros, hay muchos importantes, ¿vale? Sobre todo este de aquí, los diagramas de casos de uso. Bien, vamos a ver los diagramas de casos de uso muy por encima, ¿vale? Tal y como he dicho, nos permiten ver el sistema desde un punto de vista dinámico. Y aquellos elementos más importantes en un diagrama de casos de uso son los actores, que se representan pues, con un monigote, ¿vale? Así, con una cabeza, un cuerpo y dos piernas
y un segmento horizontal que pues indicarían los brazos y que representa cualquier elemento que interacciona con el sistema. Puede ser bien un usuario, un administrativo, un gerente, un almacenista, un alumno, un profesor, ¿vale? Alguien utilizando una página web desde su casa y hasta un proceso, ¿vale? O un software, no sé, por ejemplo, un proceso por lotes, un software de verificación, un software de una entidad certificadora, ¿de acuerdo? No sé, se me ocurren muchos elementos software, no solo, digamos, personas físicas, alguien que se sienta delante del ordenador y teclea datos, sino también procesos. Ya os he dicho el ejemplo de los procesos por lotes, una entidad certificadora en un sistema pues, con infraestructura PKI para autenticar accesos a una web, etcétera, etcétera. ¿Vale? Después, otro elemento muy importante son los casos de uso. ¿Qué son los casos de uso? Pues digamos que todas las acciones, aquellas acciones que tiene la suficiente entidad como para aparecer en un diagrama de casos de uso. En este caso, pues dar de alta usuario, dar de baja un usuario, buscar un objeto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Fijaros aquí algún ejemplo que tenemos, ¿vale? Se dibujarían con una especie de círculo con el nombre de caso de uso dentro y tendrían una documentación asociada, ¿de acuerdo? Evidentemente esto todo lo veremos de cara al segundo trimestre, ¿vale? Elemento importante también, las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Aquello que nos une los casos de uso, es decir, aquellos elementos que interactúan con el sistema no necesariamente deben de ser algo físico, una persona física, no sé, un administrativo, un gerente, un notario, un policía, un alumno, un profesor, sino pueden ser también procesos, algo virtual, algo no tangible. Y los casos de uso que serían aquel grupo de acciones, relacionadas entre sí y que definen un comportamiento común, visible en el sistema. Por ejemplo, pues buscar un producto, dar de alta a un usuario, eliminar una factura, crear una factura, dar de alta a un trabajador, listar información sobre determinados trabajadores, evidentemente dependiendo del problema con el que nos encontremos. Fijaros, ¿cómo unimos esos actores y esas clases de uso? Bueno, pues con relaciones, ¿vale? ¿Cómo se implementan las relaciones? Pues con una raya, con una línea horizontal, ¿de acuerdo? Que une, fijaros, al caso de uso perdón, al actor con el caso de uso. En este caso hay un usuario que interactúa con el sistema mediante una función que se llama hacer pedido, ¿vale? Pues se realizará un pedido en el sistema. Fijaros, ¿qué es la generalización? Pues tenemos un usuario que realiza un pedido y fijaros, un socio que podría llevar el rol de un usuario que aparte de hacer pedido, pues modifica datos personales, ¿de acuerdo? Eso sería la generalización, ¿vale? Fijaros, entre los casos de uso se pueden dar extensiones e inclusiones, ¿vale? Aquí está más o menos bastante explicado. Dice, se utiliza una relación entre dos casos de uso de tipo extend o extensión cuando se desea especificar que el comportamiento de un caso de uso es diferente dependiendo de ciertas circunstancias. Simplemente con la simple definición y saber que existen diferentes asociaciones o relaciones entre casos de usos, a nuestro nivel, al nivel en el que estamos en esta primera evaluación, me basta. ¿De acuerdo? Después está la inclusión, lo que habíamos dicho, diferentes casos de uso que utilizan, ¿vale? Otro caso de uso. Eso sería la inclusión, simplemente conocer los dos tipos que hay. Tampoco me interesa a mí eh, saber exactamente cómo funcionan. En este caso, estos casos de uso harían uso de este caso de aquí, ¿vale? Y en este caso de uso registrarse, utilizaría este caso de uso. Bien, seguimos avanzando, ¿vale? Aquí hay pues un ejemplo práctico de elaboración de caso de uso, leerlo
por si fuera necesario. Fijaros, algo que también considero que es importante que sepáis y que es fácil es, por ejemplo, el concepto de diagrama de frontera, ¿vale? Que estaría dentro de un rectángulo y dentro de ese rectángulo pondríamos lo que son los casos de uso y fuera de ese rectángulo pondríamos los actores, ¿vale? Este rectángulo nos delimitaría lo que es el sistema, ¿vale? Dentro del sistema estarían los casos de uso y fuera del sistema estarían los actores, repito, aquellos actores que pueden ser o bien sujetos físicos, personas que interactúan con el sistema, o sujetos lógicos, software, programas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, evidentemente las especificaciones, esto no lo voy a preguntar, ¿vale? Eso lo veremos de cara a la segunda evaluación, cómo se relacionan. Fijaros simplemente saber que existen actores, casos de uso, lo que son asociaciones normales y inclusiones y extensiones. ¿De acuerdo? Bien, seguimos avanzando. Bueno, aquí hay un ejemplo de una especificación del problema a modelar. Evidentemente yo os invito a que leáis, ¿vale? Para que intentéis pues, comprenderlo, ¿vale? Pero simplemente nos quedamos con aquellas cosas más generales, ¿vale? Bueno, aquí vamos pasando, porque no vamos muy bien de tiempo. Fijaros lo que es ya la documentación de los flujos de los casos de uso. Evidentemente esto no voy a preguntarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? No tenéis que conocer pues que existe esa documentación de ese caso de uso, pero evidentemente ni los apartados, ni lo que hace, ni cómo lo hace. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. Los escenarios, en un principio no voy a preguntar nada sobre los escenarios, simplemente sería la secuenciación de lo que hace un caso de uso, ¿vale? El usuario inicia un pedido, se crea el pedido en estado en construcción, se selecciona un par de zapatos, se selecciona la cantidad, es decir, sería la especificación en texto de esa materialización, de ese diseño gráfico, de ese caso de uso. Pues aquí en texto y paso por paso especificaríamos todos los pasos, ¿vale? Simplemente hay que saber que el escenario sería, digamos, la traducción al lenguaje humano de ese dibujo, de ese concepto, de ese caso de uso, modelado en un lenguaje como es UML y en este caso en el sublenguaje de casos de uso mediante un caso de uso, ¿vale? Respecto a los diagramas de secuencia, pues simplemente conocer que, tal y como hace los diagramas de casos de uso, nos permiten estudiar lo que son el comportamiento del sistema desde un punto de vista dinámico y cómo ponemos en estas líneas verticales lo que serían las diferentes clases y lo que es la línea vertical nos mediría lo que es el tiempo. A medida que avanzamos hacia abajo, transcurre el tiempo. Y cómo estas clases interactúan entre ellas mediante métodos. ¿De acuerdo? En este caso, un socio iniciaría un pedido, pediría un pedido al sistema, ¿vale? Se crearía lo que es el pedido y después mediante un bucle iríamos añadiendo lo que son las líneas de pedido. Fijar lo que son los objetos, socio, pedido y línea de pedido. En este caso, sistema sería un objeto inferido, ¿vale? Bueno, aquí hay un ejemplo más, más extenso, pero no vamos a profundizar. Simplemente saber que representa en una línea de tiempo, ¿vale? Determinados objetos interactuando entre sí y que representa lo que es la parte dinámica del problema. ¿De acuerdo? Aquí siguen más ejemplos, ¿vale? Después de diagramas de colaboración no voy a preguntar nada, ¿vale? Paso de mensajes tampoco, elaboración de un diagrama de elaboración tampoco, ¿vale? Y simplemente los diagramas de actividad, que es el último diagrama que vamos a estudiar, saber que tienen un estado inicial y un estado final, ¿eh? Esta, digamos, estas elipses, ¿vale? Estas figuras que se parecen mucho a lo que son los casos de uso. Aquí tendríamos los diferentes estados, ¿vale? Simplemente aquí saber que tenemos un estado inicial y un estado final y que nos permiten modelar, nos permiten diseñar, en este caso, lo que son los problemas desde un punto de vista dinámico.
Y con esto doy por finalizado lo que considero más importante en este tema. ¿De acuerdo? Bueno, os animo a seguir estudiando y bueno, ánimo.